Yo sé que son cosas muy emocionantes las que Dios está haciendo. Hemos tenido en las mañanas tiempos de intercesión muy hermosos. Quienes nos están acompañando, pues nos estamos gozando de las cosas que Dios habla a través de la oración, ¿verdad? Y nosotros nos estamos poniendo de acuerdo con el cielo. Así que en esta noche, pues un saludo a Caro y a Alex, bienvenidos. Está Imelda, un saludo Imelda, a Jaime y a Jenny. Qué bueno tenerles aquí en esta noche. Laura Solano, Lupita. Laura, bienvenida. Lupita, bienvenida. A Mari, la tenemos a Rosa, Luzanilla. Hola Rosa, qué bueno que estás aquí conectada, ¿verdad? Va a ser esto muy bueno el día de hoy. Así que prepárense, está Susi y Raúl. Qué bueno que están conectados, ¿verdad? Eh, Estamos con nuestro tema aprendiendo a oír la voz de Dios. Y hoy vamos a ir a la página 94, ¿verdad? Es la página donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Pero antes de eso, eh, el Señor Jesucristo le hace esta, le hace esta declaración a, a Nicodemo y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que quiero que pongamos atención. Dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y vemos a Nicodemo, ¿verdad? Luchando por tratar de entender, ¿verdad? Con una mente natural, tratar de entender las cosas que son espirituales, ¿sí? Y, y pues Jesús, ¿verdad? Está teniendo mucha paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia con Nicodemo, ¿sí? Ahora, yo veo que esto, pues, es la gracia de Dios, porque, eh, porque Nicodemo, ¿verdad? Pues era un fariseo, ¿verdad? Era un doctor de la ley, que se suponía que era un doctor de la ley, ¿sí? Pero pues no tenía el conocimiento de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene que ser revelado, ¿verdad? Tiene que ser dado o entregado por el Señor. Entonces, eh, ¿verdad? Jesucristo le está hablando de cosas espirituales y Jesucristo le dice, ¿verdad? No te maravilles, Nicodemo, no te maravilles de las palabras que te estoy diciendo, ¿verdad? No te maravilles de que, ¿verdad? De que es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Y luego agrega Jesús, ¿verdad? El viento, dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Entonces la persona, ¿verdad? Para poder entender las cosas del reino necesita nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? Necesita nacer de nuevo, pero luego necesita, ¿verdad? El segundo paso, que es nacer del agua y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, pues aquí vemos, ¿verdad? Cómo Jesucristo, ¿verdad? Nos está enseñando que hay un proceso, ¿verdad? De agua y hay un proceso del espíritu, ¿verdad? Y el proceso del agua, ¿verdad? Es por el agua de la palabra, ¿sí? Que nosotros lo pudiéramos aplicar, ¿verdad? Al bautismo en agua, cuando, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad?
y dice que orando se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo. Entonces, en ese mismo evento ocurrieron las dos cosas, ¿verdad? Él nació de agua y del Espíritu, ¿verdad? Ahora, él no tenía que hacerlo. Jesucristo no tenía por qué entrar a las aguas del arrepentimiento. En Jesús no había pecado, ¿verdad? Mas, sin embargo, él se identificó con nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Él tomó, por así decirlo, nuestro lugar, ¿sí? Y en esta identificación, Él llevó todos nuestros pecados sobre sí mismo, ¿verdad? Al entrar a esas aguas. Entonces Él sale de las aguas, ¿verdad? Como, eh, 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 como un anuncio profético de la vida de resurrección, quiere decir una vida nueva. O sea, es un nuevo nacer por ponerle estas palabras, ¿no? Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿sí? Abre los ojos, ¿verdad? Y abre tu entendimiento, que es necesario, ¿verdad? Que nazcas de nuevo, sí. O sea, que recibas el perdón de Dios en tu corazón y todo, pero que nazcas del agua y nazcas del Espíritu. Amén. Entonces, nosotros estamos, ¿verdad? Pues entrando en estas, estos diseños espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate, cuando Jesús sale de las aguas, ¿sí? Dice que él estaba orando, ¿sí? O sea, él se mantuvo orando y entonces, ¿sí? En el nuevo nacimiento, dice la Escritura que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que nuestra vida pasada no debería ya de tener ningún obstáculo en nuestra vida. No debería ya de ejercer ningún control, ningún dominio. Y nuestra vida debería estar libre, completa y totalmente, ¿verdad? De todo lo que nos estorba. Y entonces al salir de las aguas, ¿verdad? De una manera sobrenatural, tu oración se conecta directamente al cielo. ¿Sí? Ya no hay obstáculo alguno, tu vida de oración cambia, tu vida de oración se transforma completamente, ¿verdad? Hay una conexión directa con el cielo, ¿sí? Y cuando se conecta la tierra con el cielo, dice la Escritura que los cielos se abrieron, ¿sí? Los cielos se abrieron. Entonces, lo que es carne se va a quedar siempre en carne, lo que es nacido del Espíritu Santo, ¿verdad? Va a ser espíritu, ¿verdad? Va a contener la vida en el espíritu, ¿sí? Y pues esto nos tiene que asombrar, nos tiene que, que impactar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Está, ¿verdad? Envuelto en el tratamiento que Dios necesita para nuestras vidas, ¿sí? Acuérdate, muchas veces lo he declarado, ¿verdad? El trabajo asignado por el cielo, ¿sí? Para el Espíritu Santo eres tú. Tú eres, ¿verdad? El objeto del trabajo del Espíritu Santo y su trabajo asignado es, ¿verdad? Llevarte por ese proceso de santificación en donde toma tu vida, ¿verdad? Y la va a desarrollar de tal manera que Cristo sea formado, ¿sí? Y tú seas llevado a la madurez, seas llevado a que tu vida, ¿verdad? Crezca espiritualmente y tú puedas estar verdaderamente, ¿verdad? Siendo formado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? Pues que tú y yo aprendamos a oír las cosas de Dios, ¿verdad? Que aprendamos a oír las cosas del Espíritu, ¿sí? Si seguimos siendo como un Nicodemo, ¿verdad? Llenos de religión, llenos de conocimiento, llenos, ¿verdad? De la teología, ¿verdad? Escrita ahí y la conocemos, sabemos los versículos, los recitamos, los declaramos, los oramos, ¿sí? Pero no tenemos una conexión espiritual, no tenemos una vida espiritual, ¿verdad? Pegada y apegada al Espíritu Santo, entonces estaremos viviendo un cristianismo natural, ¿verdad? Estaremos viviendo, ¿verdad? Como los nacidos en carne solamente. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre viejo, ¿verdad? Nacer otra vez? O sea, pues ya nací una vez, ¿verdad? ¿Cómo puedo volver a nacer? ¿Sí? ¿Acaso puedo entrar de nuevo, ¿verdad? Al vientre de mamá, ¿verdad? Y volver a nacer. O sea, eso es una locura, dice Nicodemo, ¿verdad? No lo entendía. Y entonces Jesús le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas, ¿sí? No solamente de nuevo, ya naciste de nuevo, ¿sí? Entonces puedes ver, pero el propósito es que entres. ¿Por qué? Porque si no entras, no vas a poder, ¿verdad? Manifestar lo que es del reino de los cielos, ¿sí? Entonces,
Jesús, ¿verdad? Quiere preparar a la iglesia. Jesús necesita preparar a la iglesia, ¿sí? Entonces, en la página 94 dice la Escritura, aún tengo muchas cosas que decirles, dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Está hablando Jesucristo. Evangelio de Juan, más adelante, capítulo 16. Versículos 12, de 12 al 15, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo, sí, hay muchas cosas que necesitan ser dadas a ustedes, pero tú no tienes la capacidad, no vas a poder cargar con ellas, ¿verdad? No vas a poder entrar en el entendimiento, no vas a poder, ¿verdad? Tener la revelación de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son espirituales y Jesús les está diciendo, ¿verdad? A sus discípulos, hey, pero yo les voy a dar, ¿verdad? La provisión, ¿sí? Ahorita no las pueden sobrellevar, ahorita, ¿verdad? No pueden con ellas, ¿verdad? No pueden con este peso espiritual, ¿sí? Pero cuando venga, dice, el Espíritu de verdad, ¿sí? Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que está asignado a nuestras vidas para trabajar con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros, ¿verdad? Podamos entrar en en esta, en este diseño, ¿verdad? De crecimiento espiritual, ¿sí? Cuando empezamos este tema, acuérdense el versículo que habíamos tomado como versículo base, ¿sí? Y ese es parte de este capítulo todavía, ¿sí? Y dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Y entonces empezamos con nuestro tema, ¿verdad? Que tenemos la responsabilidad de aprender a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos quiere guiar, porque nuestra vida, ¿verdad? Están diseñadas para que nosotros no solamente seamos nacidos de nuevo, que digamos, ah, ya soy siervo de Dios, ¿verdad? O ya estoy trabajando para Dios, ya tengo un ministerio, ¿sí? Ya soy discípulo de Cristo, ya me estoy discipulando, ya soy siervo discípulo, ¿sí? El propósito se queda corto hasta ahí. Nosotros necesitamos ser, ¿verdad? Transicionados de siervos a discípulos y de discípulos a hijos, hijos de Dios, ¿verdad? A hijos maduros. Necesitamos crecer hacia la madurez. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que va a tomar, ¿sí? Va a tomar lo de Cristo y dice que Él nos va a enseñar, nos va a guiar a toda la verdad, ¿sí? Entonces, estamos en el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es enviado del cielo, ¿sí? Y viene con una comisión. El Espíritu Santo, ¿sí? Como es enviado, quiere decir es un espíritu apostólico. Y entonces mucha gente le cuesta trabajo entender lo apostólico porque lo quieren ver como un título, ¿sí? De nobleza o de autoridad o de posicionamiento, cuando apóstol o apostólico es ser enviado nada más, ¿sí? Si entonces el padre le dice al hijo, hijo, yo te envío a la tierra, ¿sí? Quiere decir que Jesucristo vino como el enviado del Padre. Y entonces quiere decir que Jesucristo viene como el apóstol del Padre a la tierra, ¿sí? Y ahora Jesucristo regresa a los cielos, se sienta a la diestra del Padre y envía, ¿sí? La promesa del Padre. El Padre dijo, yo voy a enviar en su tiempo al Espíritu Santo. Y entonces Jesús le dice, Padre, ya se cumplió el tiempo, ahora voy a enviar al Espíritu Santo a la tierra, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo es el apóstol de Jesucristo, es el enviado
el enviado de Jesucristo, ¿verdad? A esta tierra. Y dice la Escritura que Él es el que nos guiará a toda verdad. Jesucristo aquí mismo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, dice Jesucristo, yo rogaré al Padre. Yo voy a rogarle al Padre y les dará, dice, otro consolador, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede, ¿verdad?, recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, escúchame, el mundo no lo puede recibir. El Espíritu Santo, el mundo, ¿sí? Para el mundo es una locura. Sí oyen que se habla del Espíritu Santo y sí dicen, sí es el Espíritu de Dios y todo, pero no lo puede tener como una realidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, hablando Jesús, que el mundo no lo puede recibir. Para empezar, ¿verdad? Hay una prohibición o hay una retención, no lo pueden recibir el mundo, mientras el mundo, ¿verdad?, no se arrepienta de sus pecados y nazca de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Y entonces ni lo va a poder ver, ni lo va a poder conocer, ¿verdad? Mientras esté, ¿verdad?, en sus delitos y pecados. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, entender las palabras de Jesús. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Son las palabras de Jesús, se las leía, ¿verdad? Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? El primer escalón es el nuevo nacimiento, ¿sí? Es el pasar de muerte a vida, ¿sí? Y ahí entonces el Espíritu de verdad, ¿sí?, ya lo vas a poder ver, ya lo vas a poder ver, lo vas a poder recibir, ¿sí? Y entonces, lo primero que hace cuando viene, ¿verdad? Dice que nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a toda la verdad. Quiere decir, nos va a guiar a la verdad del Evangelio, ¿sí? Quiere decir, nos va a confirmar la Biblia, nos va a confirmar la palabra, ¿sí? Cuando Él viene a tu vida, ¿sí?, te da ese denuedo para que tú puedas confesar el nombre de Jesucristo. Él viene a tu vida, ¿verdad?, y te da libertad para ser testigo de la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, o sea, hay varias cosas que se cumplen cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, ¿verdad? Él viene, dice, cuando Él venga a tu vida van a suceder estas cosas, ¿sí? O sea, ¿cuándo se está cumpliendo esto? Perdón, en la vida de Jesucristo. Dice la Escritura que Él se sumerge en las aguas del bautismo, ¿sí? Y cuando sale de las aguas orando, dice, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que el bautismo en agua, ¿sí?, es un diseño divino y está conectado, ¿verdad? Primero es el bautismo en agua y luego es el bautismo del Espíritu Santo. Primero es el lavamiento exterior y luego viene el interior, ¿verdad? Viene toda la operación, ¿verdad?, en el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu de verdad? Él nos va a guiar, ¿sí?, a la palabra de verdad. Él nos va a guiar y nos va a dar de nuevo para confesar a Jesucristo, ¿verdad?, quien es el autor de nuestra redención, y luego nos va a dar esa libertad y ese poder para ser testigos, ¿verdad?, de su resurrección. Ahora, ¿qué pasa? Dice, el mundo no lo puede recibir, ¿sí? No lo puede recibir. Dice, déjame tomar mi Biblia, en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Escucha lo que dice. Primera de Juan 2, versículo 15. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedes amar a dos amos, dice Jesucristo, ¿verdad? No puedes, o sea, tienes que decidirte. Dice, porque si amas al mundo, entonces realmente no estás amando al Padre, no estás amando a Dios. Pero si tú amas a Dios, si tú amas al Padre, entonces el amor del mundo, ¿verdad?, ya no te atrae. O sea, el resplandor del mundo ya no va a atrapar tu corazón, ya no lo va a cautivar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más grande tu amor por el Padre que cualquier otra cosa en esta tierra. Versículo 16, escucha, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Y lo pone en tres ámbitos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Dice, estas tres cosas no provienen del Padre, sino del
mundo. Estas cosas las provee el mundo. ¿Qué cosa? Los deseos de la carne. Entonces, ¿por dónde entran los deseos de la carne? Por los ojitos, ¿sí? Todo lo que vemos lo empiezas a desear y luego lo empiezas a codiciar y luego lo empiezas a perseguir y luego se vuelve una obsesión, ¿verdad? Y te vas tras ello, tras ello, tras ello y el mundo te atrapa, te cautiva y, ¿verdad? Y te esclaviza, ¿verdad? Y estas cosas, ¿verdad? Provienen no del Padre, provienen del mundo. O sea, el mundo está diseñado para atrapar y cautivar y mantener en esclavitud el alma de los hombres en el mundo. Los que no tienen a Cristo están atrapados, están esclavos en el mundo. Y aunque dicen soy libre, ¿sabes que están esclavos? Esclavos. ¿De qué? Primero, de los deseos de los ojos. ¿Sí? Eva fue engañada por los deseos de los ojos. El diablo le dijo, mira, si comes de este fruto, ¿verdad? De este árbol y de este fruto, dice, serás como Dios. Y dice la escritura que ella volteó a ver el árbol y dice que lo vio hermoso, lo vio primoroso, vio un árbol, ¿verdad? Dice que era deseable, se volvió deseable. Y entonces, ¿cómo se volvió deseable? Porque lo vio. Oye, tantas veces pasó enfrente de ese árbol y nunca se le antojó, nunca se le antojó. Pero el diablo, ¿qué hizo? El diablo, ¿verdad? Desató a través de la tentación, desató un deseo que no había, que no estaba, que no le pertenecía a la mujer. No era parte de su naturaleza ese deseo. Y sin embargo, el diablo, ¿verdad? Lo inyectó, ¿verdad? Inyectó con palabras, ¿verdad? Le inyectó deseos perversos al corazón. ¿Sí? Y hizo que ella empezara a ver el árbol con otros ojos. Le cambió la mirada. ¿Sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ella empezó a ver, escúchame, Adán y Eva fueron creados por Dios, fueron creados seres espirituales. Les sopló aliento de vida, les dio alma, ¿sí? Para que esa alma se conectara con el cuerpo que Dios había formado del polvo de la tierra y ellos pudieran, ¿verdad?, estar conectados a la tierra y al cielo. Ellos veían, pero veían con ojos del espíritu. Ellos no veían con los ojos de la carne. Ellos eran más espíritu que carne. Y sí veían las cosas naturales, sí, pero sus ojos, ¿verdad? Tenían la capacidad de ver a Dios. Eso es lo que quiero decirte. Tenían la capacidad de ver a Dios. Y eso es glorioso. Y eso, ¿verdad? Fue lo que el diablo, ¿verdad? Rompió. Fue lo que el diablo destruyó. Su capacidad de poder ver, ¿sí? Lo espiritual, lo que no se ve, lo que es en el espíritu, lo que está invisible al mundo natural. Ellos lo podían ver, ¿verdad? Estaba compaginado lo del cielo con la tierra. El cielo y la tierra eran uno. El cielo y la tierra en ese lugar, en ese huerto, en ese Edén, ¿verdad? Ese lugar era una extensión del cielo en la tierra. Dios se había establecido ahí y caminaba y ellos podían ver cuando Dios venía y ellos podían oír cuando Dios caminaba, oían sus pasos y ellos podían ver a Dios y ellos podían hablar con Dios. Y entonces, ¿verdad? Ellos, ¿sí? Que habían visto ese árbol desde que fue plantado, desde el inicio del huerto. Dios plantó ese árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto, junto al árbol de la vida. ¿Sí? Y durante todo el tiempo, ¿verdad? Que estuvo Adán labrando el huerto y cuidando el huerto, ¿sí? Ellos comían de todos los árboles y pasaban enfrente de estos dos árboles y no había esa percepción. Sí, pero cuando viene la serpiente y con palabras engaña a la mujer y le inyecta el veneno de la mentira y de la codicia, y entonces ella empieza a ver el árbol, pero ya no con los ojos espirituales, ella empieza a ver el árbol con los ojos de la carne. Los ojos de la carne empiezan a ver ese árbol y empieza a decir, hey, este árbol está tremendo, y lo empieza a codiciar y dice, este árbol es codiciable, es apetecible. Quiero de este árbol, ¿verdad? Despertó un deseo que no estaba en ella. Y luego dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice, y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, ¿verdad? El deseo de ser reconocido, el deseo de ser aplaudido, el deseo de ser visto, el deseo, ¿verdad? De sobresalir, de que todos te alaben, ¿sí? O sea, eso viene, ¿verdad? Del mundo. O sea, ¿qué fue lo que causó la caída de Lucifer? Pues Lucifer quería, ¿verdad? Ser él, ¿sí?
el objeto de adoración, que todos lo vieran, que todos vieran su resplandor, que todos vieran la gloria, lo glorioso que se veía, que todos vieran el brillo que él despedía, ¿verdad? Y que era merecedor de toda la adoración, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Esa vanagloria de la vida, ¿verdad? Se inició en el cielo, ¿verdad? A través de Lucifer. Pero fue la caída lo que originó la caída. Entonces estas tres cosas, ¿verdad? Fueron las que operaron en Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Entonces, el mundo no lo puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son del mundo, andan en estas cosas de la carne, ¿sí? Son hombres carnales, si no pueden recibir lo que es espiritual, no pueden recibir las cosas que son del espíritu, no pueden ver la verdad y no pueden ver la doctrina del evangelio, no pueden reconocer la doctrina del evangelio. Se me cayó mi manual. Sí. Entonces, dice Jesucristo, ¿verdad? En el evangelio de Juan, estamos en Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Sí? El mundo, te decía, no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero Jesús dijo, pero ustedes sí lo conocen. ¿Sí? Ustedes sí lo conocen. ¿Sí? Esta declaración está en Juan 14. Nada más anótala ahí, ya tú la lees luego, ¿no? Juan 14. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes sí lo conocen, ¿sí? ¿Cómo lo conocemos? Pues, como el espíritu de sabiduría y revelación, ¿sí? Como el espíritu de verdad, como el espíritu de regeneración, como el que trae la conversión a nuestros corazones, como el espíritu que nos ilumina, ¿sí? Que nos alumbra. ¿Sí? Ese espíritu dice que nosotros, ¿verdad? Sí lo podemos conocer. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora contigo, quiere decir vive contigo y estará contigo, estará en ti. ¿Sí? Entonces nosotros sí podemos, ¿verdad?, de entrar a las dimensiones espirituales. ¿Por qué? Porque a través del nuevo nacimiento, a través de nacer del agua y del espíritu, ¿sí?, Dios nos regresa al diseño original. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha encontrado en ti una habitación. ¿Sí? Tu corazón se convierte en esa habitación y Él toma tu vida, ¿sí?, como lugar de residencia. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo y estará en ti y estará contigo. ¿Sí? Él está en ti. El mundo no lo conoce, pero el Espíritu Santo sí nos conoce. ¿Sí? Entonces, ¿qué se requiere? Voy al manual. Dice en la página 94. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer. ¿Sí? Se los hará saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está en este versículo queriendo decirnos Jesús en palabras sencillas? ¿Sí? ¿Qué está queriendo decirnos? Él nos está diciendo, ¿sí?, para que tú puedas conocerme, dice Jesús, para que tú puedas saber quién soy yo y para que tú puedas conocer, ¿sí?, el plan que ha sido diseñado en la eternidad, tú necesitas al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guiará, el Espíritu Santo te enseñará, el Espíritu Santo te hablará. ¿Sí? Y esto es lo que quiero recalcar. Él hablará todo lo que oyere y te lo hará saber.
¿sí? Te lo dará a conocer. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo está interesado, y muchas veces más que la iglesia, ¿sí? En desarrollar tu oído espiritual. Él está interesado en que nosotros aprendamos a oír su voz. ¿Sí? Él está interesado en que nosotros conozcamos a Cristo, conozcamos la obra completa de Cristo, conozcamos todo el diseño de redención preparado por el Padre desde la eternidad, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros conozcamos, ¿sí? Todas las cosas que en Cristo Jesús, ¿verdad? Fueron diseñadas, pero además dice, Él hablará lo que oyere, o sea, lo que oye al Padre y al Hijo hablar, todo lo que se planea, ¿verdad? En el cuarto de estrategias de guerra del cielo, el Espíritu Santo lo oye y viene a dárnoslo a conocer. Y Él dice, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no solamente nos dice lo que ya sucedió, y no solamente nos dice lo que está sucediendo, lo que Él está haciendo, por dónde nos está llevando, sino que además nos va a hacer saber, nos va a hacer conocer las cosas que están en el futuro. ¿Sí? Y esta es la dimensión profética. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hará conocer la palabra profética, lo que se está anunciando que Dios va a hacer, pero que todavía no es, pero que ya está en el corazón de Dios llevarse a cabo. Y nosotros vamos a entrar en esta dimensión. Así que cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? Él vendrá a tu vida y te va a dar a conocer lo profético, pero también te va a enseñar la verdad para que tú la puedas comunicar, pero además te va a guardar de todo error, te va a guardar de todo espíritu de mentira, te va a guardar de todo espíritu de engaño, va a abrir tus ojos para que puedas discernir, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? El mundo no lo conoce, pero tú sí lo conoces. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo y pudiste ver, pero luego naciste del agua y del espíritu y ahora puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. El Salmo 37. Te voy a leer un solo versículo. Escucha lo que dice. Versículo 18. Salmo 37, versículo 18. Dice, conoce Jehová los días de los, ¿qué dice? Perfectos. Entonces, ¿quiénes son perfectos? ¿Sí? Levanten la mano. No los puedo ver, ¿no? Pero yo me imagino que están todos levantando la mano, ¿verdad? Somos los perfectos de Dios. Y entonces dice la Escritura, Dios conoce tus días. ¿Sí? ¿Cuáles días? Pues los días en los que tú estás caminando en la perfección. ¿Sí? Y conoce, dice Dios, la heredad de ellos. Dice, y la heredad de ellos será para siempre. Entonces quiere decir que todo lo que el Espíritu de verdad nos comunica, todo lo que el Espíritu de verdad nos da a conocer, todo lo que el Espíritu de verdad nos imparte, todo lo que el Espíritu de verdad nos revela como profético, es nuestra herencia. Y esta herencia dice que va a permanecer, esta heredad va a permanecer para siempre. Entonces, lo que Dios te entrega es para ti y para tus hijos. Y por eso es importante que nosotros crezcamos y que nosotros nos desarrollemos, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad? Empezar a enseñar a nuestras generaciones, empezar a enseñarle a nuestros niños, ¿verdad? O a nuestros nietos, a los que ya somos abuelos, ¿sí? Los caminos que Dios tiene preparados para que ellos empiecen a conocer su herencia, la herencia que ya les llegó, que ya se les asignó. Ellos no tuvieron que hacer nada para la herencia la tuvimos nosotros que trabajar, la herencia la tuvimos nosotros que buscar, la herencia la tuvimos nosotros que apropiarnos de ella, ¿verdad? Para tener una posesión en lo natural y una posesión en el espíritu, ¿verdad? Para que nosotros tengamos que heredar a nuestros hijos. Mi amado, no te vayas sin heredarle nada a tus generaciones. No te vayas sin tener una herencia que entregarles. Amado, aprende a heredarles en vida. No esperes a morirte para ver si les dejas tus tenis ya usados. No, o sea, herédales en vida. Amén.
Entonces, segunda de Timoteo, 2 de Timoteo. Dos de Timoteo capítulo 2. Versículo 14. Dice la escritura, recuérdales esto. ¿Sí? Recuérdales a quién, a la iglesia, recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Quiere decir, ¿sí?, que no discutamos, ¿verdad?, por lo que tú entiendes o no entiendes. ¿Sí? No, que no haya contiendas, que no haya pleitos. Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos volvemos contenciosos por doctrina o por entendimiento, o porque es que esto debe de ser así, ¿verdad? Y lo peleas, ¿verdad? Como si fuera un pleito carnal, ¿sí? Entonces los que están oyendo, ¿sí?, se van a decepcionar de la vida de la iglesia. Y por eso dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como, dice, aprobado, ¿sí?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y escucha, ¿sí?, no tiene nada de qué avergonzarse, dice que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Amén. Que aprendamos a usar correctamente la Biblia, que aprendamos a usar correctamente la palabra que el Espíritu Santo nos revela, que el Espíritu Santo, lo que oye hablar al Padre y al Hijo en esos diseños de Dios, ¿verdad?, que tienen preparados, esas cosas que son, ¿verdad?, que están en el corazón de Dios todavía y que son misterios, ¿sí?, que tienen que ser revelados a nosotros, que están ocultos en el corazón de Dios. El Espíritu Santo las oye y nos las revela, nos las entrega, y además nos hace, ¿verdad?, saber las cosas que van a venir todavía en el futuro, ¿sí? Entonces, versículo 16, ¿sí?, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ¿sí? 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, ¿sí? Chispas, ¿no? Había dos cuates que eran bien contenciosos, ¿verdad? ¿Y qué producían? Pues palabras que carcomen, ¿verdad? Como gangrena. O sea, palabras putrefactas. Dice el 18, ¿verdad? Que por esta causa se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, ¿sí? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el fundamento que en tu vida te va a dar firmeza? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a causar que tu vida espiritual sea fuerte? Que tu vida espiritual resista las tentaciones, resista las pruebas. Que tu vida espiritual, ¿verdad?, esté, ¿verdad?, como una torre que no se mueve con nada. ¿Sí? Dice el versículo 19, ¿sí? Este va a ser el sello. Dice, conoce el Señor a quienes, a los que son suyos. ¿Sí? Y entonces, si yo conecto esta parte con el versículo 15, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, entonces yo entiendo que Dios conoce a los que son suyos, y esto significa que Él conoce a los que Él aprueba, ¿sí?, el corazón. Si tu corazón es recto, es lo que veíamos el domingo, ¿sí? 4 cosas que Dios requiere de nosotros: que oigamos atentamente, ¿sí?, su voz. Segundo, que hagamos lo recto delante de sus ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él conoce a los que son suyos. ¿Y quiénes son suyos? Bueno, los que han sido aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque su corazón es recto delante de Dios, ¿sí? Entonces, Él significa que aprueba
tu corazón. ¿Y cómo sabes tú que Él aprueba tu corazón? Porque Él mora en ti, Él vive en ti, Él habita en ti, ¿sí? Y sabemos que si Él mora en nosotros, entonces, ¿sí? Él es fuego purificador y Él va a purificar nuestras vidas, ¿sí? Él va a santificar nuestras vidas, Él nos va a hacer, ¿verdad?, humildes. Si tú eres soberbio, si tú eres altanero, si tú eres orgulloso, si no ves humildad en tu vida, tú sabes quién eres. Y si no ves estas cosas, entonces, ¿verdad?, vete a la escritura y dile, Señor, esto que me está compartiendo el pastor hoy, ¿verdad?, empieza a revelarlo a mi corazón, porque yo necesito que tú mores en mí. ¿Por qué? Porque tú eres el Espíritu de verdad y eres el que me va a guiar a toda la verdad. Y si no estás tú en mi vida, ¿verdad?, entonces yo no voy a ser guiado y yo voy a andar en doctrinas de error. Yo voy a andar en palabras, ¿verdad?, como Himeneo y Fileto, ¿verdad? No le vayas a poner Fileto a ninguno de tus nietos ni de tus hijos. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? ¿Qué hacían Himeneo y Fileto? ¿Qué es lo que hacían? ¿Sí? En medio de la iglesia empezaban a discutir sobre doctrinas. Es que tú no entiendes la resurrección, es que la resurrección es otra cosa, es que no está. Y entonces torcían, ¿verdad?, el significado, ¿verdad?, de la doctrina, ¿verdad?, de la resurrección. Y entonces dice que eran como palabras que carcomen como gangrena. ¿Sí? Empezaban a destruir la vida de fe de las personas. Empezaba, sobre todo, ¿verdad?, a los que están empezando en la fe cristiana, a los niños espirituales. Y entonces dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Y apártese de iniquidad. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor? ¿Sí? Él quiere, ¿verdad?, que nosotros como cristianos crezcamos en el conocimiento del Señor, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, que nuestra vida, ¿verdad?, empiece a levantarse y empiece a hacer testimonio, ¿sí?, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué te quiero decir? O sea, madurez espiritual. Dios necesita que nosotros, ¿verdad?, seamos maduros en el Espíritu. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema en la página 94, el tema es ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios o qué medios utiliza para comunicarse con nosotros? Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere hablar con nosotros, ¿sí? Y Él va a usar diferentes medios. ¿Sí? Y entonces Jesús nos está enseñando en esta escritura que leíamos, Juan 16, ¿sí?, que es a través del Espíritu Santo que Dios nos hará saber todo lo que Él quiere revelarnos. Dios, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, que nos fue dado por la impartición de Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a revelar las cosas. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuándo sucede esta etapa de revelación? Es cuando el Espíritu Santo pone la palabra en el corazón. Lo pone en el corazón. ¿Sí? Entonces, este proceso ya lo habíamos visto. De hecho, ya lo hemos enseñado varias veces en este manual. ¿Sí? Y otra vez, no le hace. Va de nuevo. Lo acabamos de ver hace poquito, pero de nuevo. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios las que Dios ha preparado para los que le aman, para los perfectos, los que son suyos, ¿sí?, los que se apartan. Dice la escritura, los que se apartan de iniquidad. Si todos los que invocan el nombre de Jehová, ¿verdad?, el nombre de Cristo, los que invocan su nombre, dice, apártense de iniquidad, apártense de maldad, apártense del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son suyos, porque
Él conoce a los que son suyos, Él conoce a los que han sido aprobados, Él conoce a aquellos que con diligencia se presentan delante de Dios, ¿verdad? Aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Esos son. Y a esos, dice la Escritura, ¿sí? Van a experimentar lo que dice 1 Corintios 2, versículo 9. Las cosas que ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre. O sea, todavía se encuentran, ¿verdad?, en misterio, todavía se encuentran escondidas, todavía se encuentran en etapa para ser reveladas. Y dice que no han subido a corazón de hombre. Entonces quiere decir que todavía no están en nuestro ser, todavía no están en nuestra vida. ¿Sí? Y como dice, subido, ¿sí? Entonces decíamos, ¿verdad?, que Dios nos quiere llevar, ¿sí?, a entender estas cosas espirituales. Dice, vuelvo a repetir, no se trata de lo que sabes en la mente y baja, no, se trata de lo que Dios pone en tu espíritu y sube al corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos revelación, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo pone, ¿verdad?, la semilla de verdad, la palabra de verdad, y la pone en tu espíritu, y esa palabra sube al corazón, ¿verdad? La semilla se planta en el corazón y tú tienes un sentir. Dices tú, es que yo percibo que hay algo, es que yo tengo una sensación interna, yo sé que algo que, o sea, Dios me está hablando cosas y todavía no les entiendo, no les he puesto palabras, pero sé que Dios va a hacer cosas, ¿verdad? Yo lo puedo sentir en mi espíritu, yo siento que viene un rompimiento, yo siento que viene, ¿verdad?, un avance, yo lo siento, pero no lo puedo describir todavía. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer el Señor? ¿Qué es lo que necesita hacer el Espíritu Santo? Bueno, Él tiene que tomar las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y estas cosas que están preparadas por Dios para dárnoslas a conocer, el Espíritu Santo las toma, ¿sí?, y del corazón de Dios, ¿sí?, las trae y las imparte a tu espíritu, de espíritu a espíritu. Este proceso, les decía yo, ¿verdad?, que lo hace el Espíritu Santo, ¿sí?, trayendo la palabra de verdad, guiándonos a la palabra de verdad y enseñándolas en nuestro espíritu, ¿verdad?, en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces ahí pone un sentir muy fuerte, un sentir, una percepción. O sea, tenemos una percepción de algo que es espiritual y que todavía tiene que venir a entendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? Bueno, tiene que venir el espíritu de sabiduría y de revelación, dice la Escritura. Sabiduría, el espíritu de sabiduría y revelación, y dice alumbrando. ¿Qué cosa? Los ojos de tu entendimiento. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Alumbrando los ojos del entendimiento, dice la Escritura, ¿sí? Y entonces quiere decir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿sí?, va a traer la luz a tu espíritu, ¿sí? Y tú vas a empezar a ver las cosas ahora con los ojos del espíritu y ya no con los ojos naturales. Entonces tu entendimiento, ¿verdad?, va a empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque tú vas a ver ya en el espíritu, ¿sí? Vas a ver en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Bueno, Él quiere que nosotros, ¿verdad?, como hijos, ¿sí?, Él quiere que permanezcamos en Cristo, que permanezcamos en Él, que conozcamos su presencia, ¿verdad?, que conozcamos los caminos de Dios, ¿sí?, y que tú y yo caminemos bajo la guianza, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la Escritura me dice, ¿verdad?, que el que guarda, dice Jesús, el que guarda mis mandamientos, ¿sí?, y permanece, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que necesitamos guardar la palabra y que necesitamos permanecer en él. Ahora, hay una escritura, ¿sí?, en el libro de Hebreos, capítulo 5. Y dice el versículo 11, escucha, dice, acerca de esto,
tenemos mucho que decir y difícil de explicar, ¿sí? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Entonces, lo primero que está declarando, ¿sí? El apóstol, ¿verdad?, a la iglesia, es que se habían vuelto, dice, tardos para oír. Quiere decir que el oído se había, ¿verdad?, ensordecido, ¿sí? Y les costaba mucho trabajo oír la palabra, oír, ¿verdad?, la palabra. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿sí? Qué tremendo esto. O sea, Pablo está diciendo, hey, iglesia, o sea, tantas prédicas, tantos mensajes, tantos seminarios, tantas ministraciones, tanta, ¿verdad?, imposición de manos, ¿sí? Y todavía son tardos para oír, ¿sí? Y debiendo de ser maestros ya, o sea, muchos ya deberían de estar enseñando, muchos ya deberían de estar, ¿verdad?, en la posición, ¿verdad?, de maestros. Si debiendo de ser maestros, dice la escritura, después de tanto tiempo, dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, otra vez a las cosas básicas, otra vez, ¿verdad?, los principios, otra vez a las cosas sencillitas, ¿sí? Y habéis llegado a ser, dice, tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces, en lugar de darles, ¿verdad?, la palabra profética, en lugar de darles lo profético, en lugar de darles las cosas, ¿verdad?, que se están revelando de lo que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón del hombre, ¿verdad? Esas cosas que están en misterios no se pueden enseñar todavía. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de leche, dice el apóstol, ¿no? Y entonces, ¿verdad? No les puedo dar alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿sí? Entonces, si no pueden comer alimento sólido, significa, ¿verdad?, que no hay madurez, significa que siguen siendo niños, significa que son inexpertos en la palabra, no saben usar la palabra, no saben usar la espada del Espíritu, no saben usar, ¿verdad?, las armas espirituales que Dios tiene a través de la palabra de Dios, no las saben usar, ¿sí? Porque son niños, dice. Ahora escucha el versículo 14, aquí quería llegar. Dice, pero el alimento sólido, ¿para quién es? Dice, es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes son? Para los que han alcanzado, dice, madurez, ¿sí? Para los que por el uso, y subráyale ahí, ¿sí?, para los que por el uso, quiere decir que la madurez se tiene que ejercitar, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿verdad? ¿Sí? Han empezado a caminar, han empezado a ejercitarse, ¿sí? ¿En qué cosa? En los sentidos espirituales, ¿sí? Los sentidos espirituales, ¿verdad? Se entrenan, se ejercitan, ¿sí? Necesitamos el discernimiento, necesitamos saber lo que es bueno y lo que es malo, necesitamos trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo, ¿sí? Entonces no es solamente, ¿verdad?, oír el mensaje y ya, no. Es, ¿qué me está diciendo Dios y qué puedo aplicar? ¿Qué puedo empezar a usar en mi casa? Tengo una semana, ¿verdad?, para que el mensaje del domingo, ¿verdad?, se convierta en una realidad en mi vida. Para lo que me fue predicado, lo que me fue impartido, ¿verdad?, yo lo pueda, ¿verdad?, llevar a cabo. Sí, entonces yo necesito alcanzar madurez, yo necesito, ¿verdad?, que al estar ejercitando, ¿verdad?, los sentidos espirituales, yo voy creciendo, los voy desarrollando y entonces me pueden dar ya un alimento sólido, ya puedo recibir el alimento sólido, ya puedo recibir las cosas, ¿verdad?, que están siendo reveladas por el Espíritu, ¿sí? Entonces, vemos cómo el alimento sólido, ¿verdad?, produce madurez. Pero el alimento sólido no lo puedes dar
si todavía es niño la persona. ¿Sí? Tiene ya que estar creciendo, que estar creciendo, que estar creciendo, ¿verdad? Y cada vez el alimento más sólido y más sólido y más sólido. Así que el alimento sólido ya es para los que están ya maduros, ¿sí? Y entonces la madurez, ¿verdad? Causa que tú te ejercites. Cuando eres una persona madura es porque, ¿verdad? Ya decidiste empezar a poner en práctica la palabra que Dios te ha estado dando, ¿sí? Ya hay discernimiento. Primera de Pedro, aquí adelantito, estamos en Hebreo, Santiago y luego viene Pedro, capítulo 2. Dice, Primera de Pedro 2:1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que aplica, ¿verdad? Cuando estamos empezando, ¿verdad? Como niños espirituales, ¿sí? ¿Qué tenemos que buscar? La leche espiritual no adulterada. Quiere decir que nos tienen que empezar a enseñar la palabra, ¿verdad? La palabra correcta del Evangelio, ¿sí? No lo que pues yo creo, no, 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 no. Tiene que haber un entendimiento de la palabra. Tiene que ser, ¿verdad? Maestros ungidos de la palabra. ¿Por qué? Porque esta leche no adulterada es la que nos va a hacer crecer bien rápido. Y entonces vamos a empezar a pasar a la siguiente etapa y luego a la siguiente etapa, ¿verdad? Y cada vez el alimento va a ser más sólido y más sólido y más sólido. ¿Sí? Entonces esto yo lo he estado viendo, ¿verdad? De cuando empezamos este curso, ¿sí? Hemos ido avanzando y avanzando y avanzando y cada vez, ¿verdad? Las cosas van siendo más profundas, ¿no? Yo veo que Dios nos da cada vez más profundidad en el entendimiento y cada vez más profundidad, ¿verdad? En la palabra que nos está siendo compartida. Hay otra escritura que quería. Dice la escritura en Efesios 4. Dice la escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y empieza el crecimiento, ¿sí? Pero luego, ¿verdad? En Efesios 4, dice la escritura, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí tenemos la medida, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Dios conoce a los suyos, ¿sí? Y dice que el camino de los perfectos, ¿sí? Lo vimos, ¿verdad? En el Salmo. Salmo 37, acuérdate, Salmo 37, versículo 18, ¿sí? Él conoce a los suyos, ¿verdad? A los que son suyos, ¿sí? A los que han entrado, ¿verdad? En caminos de perfección. Ahora, ¿cómo somos perfeccionados? Pues Dios dice que Dios Jesucristo, ¿verdad? Levantó, ¿sí? Los 5 ministerios. Los 5 ministerios tienen una finalidad, ¿verdad? Fueron constituidos ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Quiere decir que el trabajo de los 5 ministerios es un trabajo de equipamiento, ¿sí? Los 5 ministerios tienen la responsabilidad de equipar, ¿sí? De enseñar, de impartir, de llevar hacia la madurez a la iglesia. La iglesia no se puede quedar en la etapa de niños. La iglesia no puede permanecer solamente con leche espiritual. No, necesita alimento sólido, necesita, ¿verdad? Cada vez que vaya el perfeccionamiento aumentando, ¿verdad? Entonces,
¿sí? El alimento va a ser más sólido y más sólido y más sólido, ¿verdad? Y más beneficioso, ¿sí? Y entonces, mientras más son perfeccionados, ¿sí? Entonces, la iglesia está siendo capacitada para la obra del ministerio, para hacer el trabajo de la iglesia, para hacer el trabajo. Somos perfeccionados. Esto quiere decir, ¿verdad? Que nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos empiece a hablar, que Él alumbre, ¿verdad? Los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué métodos usa el Espíritu Santo para hablarnos? ¿Sí? El primer método, ¿sí? Dice la Escritura, ¿verdad? Que Él nos habla, ¿sí? Con el testimonio interior, con el testimonio interior, ¿sí? Entonces, página 94, el primer método, Dios nos habla a través del testimonio interior, ¿sí? Entonces, fíjate, esto es muy, muy interesante porque cuando tú, ¿verdad? Desarrollas una disciplina de estudiar la palabra y de tener un tiempo de oración, ¿verdad? Y entras en la etapa, ¿verdad? De meditar en la palabra y de estar orando la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo empieza a poner cosas en tu espíritu, empieza a poner cosas dentro de ti, ¿verdad? Y tú empiezas, ¿verdad? A tener, ¿verdad? Entendimiento de algunas cosas y todo, ¿sí? Y entonces cuando viene la palabra de predicación, ¿verdad? Y te empiezan a hablar de, de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia a través del instrumento que él ha escogido, ¿sí? Entonces tú dices, hey, es que estas cosas, o sea, ya estaban en mí, o sea, o sea, las estoy entendiendo, o sea, porque ya las había percibido y tal vez no tenía las palabras correctas o no tenía, ¿verdad?, los conceptos correctos, pero ya estaban las semillas dentro de mí y entonces lo que están predicando, ¿verdad?, viene a confirmar lo que ya el Espíritu Santo me estaba hablando. Pues gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dando testimonio, ¿verdad? Él te está hablando, ¿sí? Y Él está tomando, ¿verdad?, el testimonio de Jesucristo, está tomando la palabra, ¿sí?, de revelación y le está poniendo en tu espíritu, ¿verdad? Él está tomando la palabra profética y le está poniendo en tu espíritu, ¿verdad? Y tú, ¿verdad?, estás recibiendo en tu espíritu, ¿verdad?, un sentir, un percibir algo que luego, ¿verdad?, el Espíritu Santo le va a poner palabras con la Biblia, ¿verdad? Le va a poner palabras a través de versículos o de escrituras o de pasajes, ¿sí? Entonces, para esto, escucha lo que dice Apocalipsis, ya casi al finalizar del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 19. Fíjate, dice el versículo 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras que, estas son palabras verdaderas. El Espíritu Santo, dice Jesús, los guiará a toda la verdad, ¿sí? Entonces nos va a guiar a estas palabras verdaderas, ¿sí? Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Cuáles? ¿De cuáles soy consiervo? Dice el ángel. ¿De cuáles? ¿De cuáles hermanos? Dice, de los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Sí? De los que tienen en su espíritu, en su interior, el testimonio de Jesucristo. Dice, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús, el que retienen el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, me habla por medio del testimonio, ¿sí? Y pone ese testimonio en mi interior, quiere decir que es el espíritu profético,
Es el espíritu de la profecía el que me está hablando. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el espíritu profético, que es el espíritu de verdad, que está tomando, ¿verdad? Lo que está en el corazón del Padre y del Hijo y lo está trayendo a mi espíritu y proféticamente, ¿verdad? Me está poniendo semillas proféticas en mi espíritu, ¿verdad? Está sembrando la palabra profética, ¿verdad? Que me va a revelar a Cristo, que me va a hablar de Jesucristo, que me va a hablar de la obra de Cristo, que me va a revelar, ¿verdad? Me va a dar a conocer las profundidades de la cruz, me va a dar a conocer, ¿verdad? Del poder de la resurrección, me va a hablar de aquel que resucitó a Cristo de los muertos y que ahora opera en mí y ahora vive en mí, ¿verdad? Y yo voy a recibir el beneficio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está hablando, Dios me está hablando a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y está usando el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y va a estar hablando a mi vida. Y entonces, ¿verdad? Yo voy a ir a la palabra de Dios y de repente voy a estar estudiando un versículo, un pasaje y voy a decir, hey Señor, es que esto tú ya estaba dentro de mí. Ahora yo ya entiendo lo que yo percibía y que no sabía cómo expresarlo. Ahora aquí están las palabras que yo necesitaba. Gracias Señor porque tú me estás revelando esta escritura. O sea, esta escritura no me la estás revelando ahorita, que ya la entendí ahorita. No, ya habías puesto la semilla antes, ya me habías hablado por el espíritu profético, ya habías puesto esto y ahora me lo estás dando, ¿verdad? Con palabras, ¿sí? Estás confirmando un testimonio, ¿verdad? El testimonio de Jesús, una parte del testimonio de Jesús, lo estás confirmando por medio de la escritura a mi espíritu, ¿verdad? Y me estás dando las palabras que ahora, ¿verdad? Vienen a confirmar lo que yo entendía, pero en mi interior. Entonces, ¿verdad? El testimonio interior es un presentimiento o una intuición. Es que yo sé que hay algo que va a suceder, es que yo sé que Dios va a hacer algo bien grande con mi vida, es que yo sé que algo va, yo siento en mi espíritu que Dios va a hacer algo bien poderoso en mi casa, en mi familia, o va a hacer algo bien tremendo en el negocio. Yo ahora lo puedo, ¿verdad? Entender, yo ahora lo puedo ver, yo ahora lo puedo discernir, ¿verdad? Yo sé que va a haber algo, no me pidas que te lo explique porque no tengo ni palabras para decirte qué es lo que estoy sintiendo adentro, pero es una intuición, es algo que está dentro de mí, ¿verdad? Dios no me ha hablado, o sea, no, yo no he oído una voz audible, ¿sí? Pero es algo que yo estoy percibiendo en mi espíritu, ¿sí? Entonces, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para los que le aman, ¿sí? Para los que son suyos, para los que son perfectos en los caminos, ¿verdad? Y su heredad es para siempre. ¿Sí? Estas cosas de revelación, ¿verdad? Son palabras eternas, tienen eternidad. Estas cosas que Dios te revela a ti, que luego tú las transmites a tus hijos y a tus nietos, ¿verdad? Llevan eternidad, llevan espíritu, llevan vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros percibimos algo en el espíritu, ¿sí? Quiere decir que no lo estamos percibiendo con la mente. No se trata de la mente, se trata del corazón, se trata de tu interior, se trata de tu espíritu. ¿Y qué es? Pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Iluminando la palabra en tu corazón, ¿sí? O, ¿verdad? Alumbrando los ojos del entendimiento, si queremos ser bíblicos, ¿verdad? Así dice la Escritura, ¿sí? Ahí en Efesios 1, 17, 18 y 19 y 20 y le sigues, ¿sí? Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo alumbra, ¿verdad? El Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el diseño de Moisés, era la lámpara de los 7 brazos, ¿sí? Era la lámpara, ¿verdad? Que estaba en un lugar cerrado, completamente oscuro, porque la tienda estaba hecha, ¿verdad? Con varias capas de telas muy gruesas, ¿verdad? Para impedir que la luz entrara. Y en el lugar santo, ¿verdad? Que era un lugar cerrado y luego estaba apartado del lugar santísimo, que era otro espacio cerrado, ¿verdad? Lo que alumbraba el lugar santo, ¿verdad? Era la lámpara, el candelabro o el candelabro con 7 lámparas, pues, ¿sí? Y la Escritura nos enseña que son los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de inteligencia, ¿verdad? Y ahí vas tú, ahí Isaías, creo que es el capítulo 11, versículo 1 y 2,
Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios que nos están alumbrando, quiere decir que nos están revelando la palabra, nos están trayendo ese sentir, nos están trayendo ese percibir, ¿verdad? Nos están trayendo esa intuición a nuestro interior, a nuestro espíritu, ¿verdad? Y entonces es cuando decimos, ay Señor, ya entendí. Ya, Señor, ya me di cuenta, Señor, ya se me reveló este versículo, ya se me reveló esta palabra, Señor, ya la luz vino y alumbró, Señor, alumbró esta escritura y ahora yo entiendo que tengo que adorar a Dios, ahora yo entiendo que tengo que retener el testimonio de Jesús, ahora yo entiendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias, Señor, porque ya me cayó el 20, ya se me abrió el entendimiento, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, ¿sí?, de una manera personal va a trabajar contigo, ¿sí? Y te va a dar testimonio, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, habla a tu interior, ¿sí?, entonces tú vas a tener un fuerte sentir de que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios. ¿Amén? O sea, va a ser el testimonio del Espíritu Santo, el que te va a convencer o va a traer convicción a tu corazón de que si eres hijo de Dios, hija de Dios, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces acuérdate cuando veíamos que se necesitan al menos 2 o 3 testigos, ¿sí? 2 o 3 testigos. Entonces el Espíritu Santo es uno, ¿sí? Bueno, ahí yo espero que te acuerdes, ¿no? Estaba el Espíritu de Cristo, ¿sí? El Espíritu de adopción. Entonces había, ¿verdad? Tu propio espíritu te da testimonio, ¿sí? Entonces había, ¿verdad?, los testigos para poder, ¿verdad?, establecerte como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿sí? Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo da testimonio, ese es el testimonio interior. El Espíritu Santo te habla a tu espíritu, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú ya naciste de Dios, ¿verdad? Ya naciste, ¿verdad? De nuevo, ya naciste de agua y del Espíritu, ¿verdad? Ya Dios te dio la potestad de ser hecha hija de Dios, ya te dio, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, la autorización legal de recibir, ¿verdad?, tu nacimiento. Naciste de Dios, no naciste de carne y sangre, naciste de Dios, naciste del Espíritu, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo nos da revelación o testimonio, dice Jesucristo, y Él les hará saber las cosas que han de venir. Entonces nos va a dar testimonio, ¿verdad?, de lo profético, ¿sí? Nos va a dar testimonio de lo que va a suceder, ¿verdad?, en el tiempo de Dios. Amén. Entonces leo otra escritura, ¿sí? Libro de Hechos 20, versículos 22 y 23. Hechos 20. Dice Pablo, ¿verdad? Ahora he aquí. Dice, he aquí, versículo 22, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo tenía muy claro, ¿verdad?, cuál había sido su llamado, cuál había sido la asignación que Jesucristo, ¿verdad?, el Señor mismo le dio, le entregó, ¿sí? El llamamiento, ¿verdad?, y el apostolado que le entregó, ¿verdad?, para llevar a cabo en la tierra. Él sabía, y él sabía que tenía que llegar a Jerusalén, ¿verdad? Él sabía que tenía que ir para allá, y dice, yo voy ligado en espíritu. Quiere decir, ¿sí?, que él estaba, ¿verdad?, ligado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo estaba guiando. Él era guiado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo estaba anunciando lo que le iba a suceder, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo dice, por todas las ciudades por las que iba pasando, ¿verdad?, en todos lados,
Salían los profetas a decir, hey, si vas a Jerusalén te van a atrapar y te van a encadenar, ¿verdad? Y vas a quedar cautivo y ahí va a quedar tu vida. Y entonces él decía, es que no puedo correr, es que no puedo huir de hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque estoy ligado en espíritu, al Espíritu Santo. O sea, estoy unido al Espíritu Santo, pero no en mi mente, ni en mi alma, ni en mi cuerpo. Estoy ligado en mi espíritu con el Espíritu de Dios. Y él me está guiando, ¿verdad? Para ir a esta ciudad. Y yo sé que ahí, ¿verdad? Yo sé que ahí mi vida va a sufrir, ¿verdad? Pero dice Pablo, yo no estimo mi vida como cosa preciosa para retener, ¿verdad? Yo lo único que quiero es acabar mi carrera. Yo lo único que quiero es cumplir, ¿sí? Con la tarea, con la asignación que el Señor Jesucristo me entregó, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio de las cosas que han de venir. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús y de nuestra salvación. Y con esto terminamos. Versículo Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 10 al 12. Está en la página 95 de tu manual. Ya estamos terminando esta porción. Dice, el que cree en el Hijo, dice la escritura, el manual, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Sí? Entonces, fíjate, ponte a meditar esto. O sea, si yo creo en Jesús, yo ya tengo el testimonio de Jesús. ¿Dónde? En mi espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Sí? Pues que Él es el Hijo de Dios, que Él ocupó mi lugar, que Él murió por mí y que su sangre preciosa, ¿verdad?, me redimió, me rescató. ¿Sí? Que Él resucitó de los muertos y ahora yo resucité juntamente con Él y Él se sentó a la diestra del Padre y yo juntamente con Él estoy sentado en lugares celestiales. Tengo el testimonio de Cristo en mi corazón, lo tengo en mí mismo. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? Entonces, qué peligroso, ¿verdad? No creer en Jesús. Es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices que si no crees en Jesús, al que estás haciendo mentiroso es al Padre. Amén. Entonces, qué tremendo es esto, qué fuerte es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si haces mentiroso al Padre, ¿sí?, estás diciendo que no crees que el testimonio del Padre acerca del Hijo, ¿sí?, sea verdad. Lo estás negando. Lo que el Padre está diciendo al Hijo no es cierto, es mentira. O sea, qué fuerte está esto, ¿verdad? Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Hey, el testimonio que debe de estar dentro de ti. Este testimonio, ¿sí?, tiene que estar en tu espíritu, tiene que estar en tu interior, tiene que estar revelado. ¿Cuál es este testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí? ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. Porque Jesucristo me dio vida eterna. ¿Sí? Y esta vida está en el Hijo. Y yo estoy en Cristo. Y yo estoy en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. ¿Sí? Este es el testimonio. Amén. Entonces el Espíritu Santo, fíjate, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos da testimonio de las cosas que han de venir. Nos da testimonio de nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Y nos da testimonio de que tenemos vida eterna. Amén. Entonces podemos ver cómo, ¿verdad?, este testimonio, ¿sí?, habla a nuestro espíritu de estas verdades. El Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene que hablarlas. El Espíritu Santo te las tiene que revelar en tu espíritu. El Espíritu Santo es el que nos dice, ¿verdad?, lo que el Padre y el Hijo, ¿verdad?, acordaron, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu nos habla al interior, ¿sí?, esa verdad va a ser como fuego vivo en tu corazón. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice Dios, ¿sí?, que en el nuevo pacto, dice, voy a poner mis palabras grabadas con fuego en tu corazón.
en las tablas de tu corazón. Ya no van a ser en unas tablas afuera, van a ser en las tablas adentro y van a estar grabadas con el dedo de fuego de Dios y van a estar ahí grabadas, ¿verdad? Y aunque nadie nos entienda, aunque nadie nos crea, aunque nosotros digamos y nos rechacen y hablen mal en contra de nosotros, pero es algo que nosotros sabemos que está escrito, que está grabado en nuestro corazón, que es el testimonio de Cristo, es el testimonio de que la vida eterna que tenemos, Él nos las ha dado, ¿verdad? Es Cristo el que nos las ha dado. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo, yo tengo a Cristo, y si tengo a Cristo, tengo la vida. Amén. Y entonces, lo que sabemos dentro, lo que sabemos en nuestro interior, aunque no veamos con los ojos naturales nada, ¿sí? Pero en nuestro espíritu lo podemos percibir, en nuestro espíritu lo podemos entender, en nuestro espíritu lo podemos ver. Jesucristo dijo, ¿verdad? El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, ¿sí? Y Él mora con ustedes y Él mora en ustedes. El Espíritu Santo, ¿verdad? Va a grabar como fuego estas verdades en tu corazón, ¿verdad? Y tú las vas a conocer en tu espíritu, ¿verdad? Vas a entender y a conocer algo que no está en la mente, que está en tu interior. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que esta noche, Señor, tú vas a desarrollar nuestras capacidades espirituales, llevándonos, Espíritu Santo, Señor, a ejercitarnos, Señor, de tal manera, Señor, que nuestros sentidos espirituales nos lleven al crecimiento. Yo declaro, Señor, que estamos llamados a crecer. Yo declaro que estamos llamados a ser los perfectos, Señor, de acuerdo a la Escritura. Y no porque nosotros digamos soy perfecto, no, porque la Biblia dice que somos perfectos, porque dice que estamos siendo perfeccionados, porque la Escritura declara que en Cristo Jesús nuestra vida está siendo perfeccionada y este perfeccionamiento lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo y el Señor levanta a los 5 ministerios para prepararnos, para equiparnos y para perfeccionarnos. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Espíritu de verdad. Gracias porque tú nos quieres dar a conocer y nos quieres guiar a toda verdad. Gracias porque nos quieres hacer saber las cosas que han de venir. Gracias, Espíritu Santo, porque nuestras vidas están en tus manos, Señor, y nosotros, ¿verdad?, estamos siendo guiados por ti. Gracias, Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les guarde, que Dios los siga ensanchando, los siga haciendo crecer, ¿verdad?, en el conocimiento. Yo creo que muchas de las cosas que vimos hoy, pues ya las hemos estado viendo, ¿verdad?, vez tras vez, pero cada vez nos lleva a mayor entendimiento, a una profundidad todavía mayor, ¿verdad? Y la palabra se está haciendo viva, ¿verdad? Y estamos teniendo un conocimiento cada vez más fuerte, ¿verdad? Un cimiento más fuerte, una vida espiritual más asentada, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad?, que los ataques, ¿verdad? Y las situaciones a la que nos enfrentamos continuamente, ¿verdad?, no te muevan, ¿sí? Que tu vida de fe no mengüe, al revés, que cada vez crezcas más y que cuando sientas, ¿verdad?, que el enemigo está atacando, ¿verdad?, no te intimides, sino que te dé coraje, ¿verdad?, y te levantes, ¿verdad?, y con el poder de la palabra empieces a desbaratar todas las obras del diablo. Las clases pasadas veíamos que Dios nos da la autoridad para hollar, ¿verdad?, para poner nuestro pie en el cuello de los enemigos de Dios, ¿verdad? Tú y yo tenemos la autoridad para desbaratar toda obra de las tinieblas. Así que en el nombre de Jesús yo declaro, ¿verdad?, que en Agua Viva, yo declaro en esta noche que en Agua Viva, ¿sí?, no hay ciegos ni hay sordos espirituales. Señor, que se están abriendo todos los ojos, se están abriendo todos los oídos, se está abriendo el entendimiento, se está abriendo el corazón, Señor. Y yo declaro, Señor, que tú estás, Señor, trayendo sanidad a la tierra. Tú estás sanando la tierra de Agua Viva, Señor. La estás convirtiendo en una tierra productiva, en una tierra buena, en una tierra deseable, en una tierra que fluye leche y miel. Gracias, Señor, porque Agua Viva se convierte en una tierra, Señor, que tú has escogido, Señor, para establecer tu presencia, para establecer tu persona, Señor, para establecer tu trono en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues que Dios les guarde, que Dios los haga descansar. Bien, bien, bien. Un saludo a todos, ¿verdad? Un saludo a los que hoy estuvieron aquí con nosotros, a Saúl, perdón, Susi, Raúl,
Un saludo, Sergio Beltrán, qué bueno, Sergio, que estás ahí, qué bueno que se conectaron. Rosa, Rosa, pues, Luzanilla, ánimo, échenle ganas. Olga, Montserrat, Montserrat, los de Tijuana, un saludo. A Mari, a Mariana, de allá de Tijuana, otro saludo. Un abrazo fuerte para allá, para ustedes. A Lupita de la Paz, a Laura, Laura Solórzano, Solano, Solórzano, Laura Solano, un saludo a Jenny y a Jaime, ¿verdad? Buenas noches, que estén bien. Imelda Castro, Gloria, Gloria Hernández, Gloria Flora, hola Flora, un saludo. Fernando y Blanquita, hola, un saludo a Caro y Alex, a Bruno de Tijuana. Pues tuvimos un buen grupo hoy, qué bueno, espero que sigamos creciendo en esto. Creo que no voy muy rápido, ¿verdad? Con el manual, no voy muy carrereado. Creo que estamos tratando de entender a más profundidad, ¿verdad? Este manual, cada vez que lo estamos enseñando, cada vez nos das cosas. Creo que ya saldrían otros 2 o 3 manuales de todo lo que hemos estado compartiendo, ¿no? Así que, pues ahí vamos, ¿no? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una buena noche. Bendiciones y nos vemos. Saludos.